Sapien, que miren, amablemente me hizo el favor de traerme una pintita, porque soy vampiro, obviamente. Está muy rico, Elizabeth, qué bárbara. Híjole, Ahí está. Toma la sangre, mi ¿qué tal? pintita de sangre. Ay, ay, ay. Elizabeth Sapien, muy buenos días. Buenos días, como siempre es un gusto estar con ustedes y pues este día tan colorido, tan festivo, ¿verdad? ¿Por qué no? Entonces, el día de hoy, fíjate que vamos a hablar de algo que tiene que ver con estos días, la parte de lo que es el género del terror psicológico. Ok. ¿Por qué quise hablar de este tema? Algo muy importante. Estas películas que también fueron en alguna parte libros, no todo lo que vemos en las películas, sino también ha habido libros de terror psicológico, que es este género de terror que intenta plasmar lo que son los trastornos mentales, las enfermedades, los temores, las alucinaciones, todo lo que vive un personaje. Es decir, que con lo que quiere infundir temores en tratar de entrar a la mente de las personas. Y si te fijas en este tipo de películas, lo que hace es como dibujar o delinear este tipo de características que generan estos trastornos o estas enfermedades, como cuáles, pues la psicosis, la esquizofrenia, los trastornos de personalidad. En este caso, cuántos asesinos no ha plasmado el cine que realmente lo que tienen es un trastorno de personalidad antisocial, y esto es lo que se ha generado y ha generado un impacto en el espectador. Fíjate que hay algo muy interesante, cómo se identifican las personas a veces, cómo a través de estos medios, como puede ser una película, la persona puede identificarse con esas características. Sí, pero algo interesante que me contabas, Elizabeth, es que no todas las películas realmente definen una patología o un trastorno psiquiátrico correcto. Es decir, el guionista, por tal de imprimirle dramatismo a su historia, pues agarra poquito de un asesino o de un trastorno, poquito de otro trastorno, y hace como un personaje o lo mete todo en una licuadora y crea pues un personaje que realmente es más fantasía que realidad. Me decías que son pocos los personajes asesinos seriales o este tipo de personajes con trastornos psiquiátricos que realmente están basados en la realidad. Me decías que Jeffrey Dahmer podría ser uno de ellos. Sí, la serie que vi de Jeffrey Dahmer, la verdad es que sí delinea muy bien lo que es, cómo es que se presenta un trastorno de personalidad antisocial, lo que la gente conoce como un asesino serial, porque se ve cómo empezaron a impactarle algunas escenas desde su niñez y cómo esto, como la taxidermia, cuestiones así que se empiezan a ver, empiezan a marcar buen punto, ¿no? Y vimos también una clásica aquí en las imágenes, la de Stephen King, precisamente El Resplandor, una película clásica de terror, que lo que intenta dibujar también en el personaje, pues son estas cuestiones de este trastorno, ¿no? Que lo asocian a que pasa en este hotel, sin embargo, esto es parte de la trama, ¿no? Pero en realidad, películas como el Joker, yo te decía, el último Joker que tanta fama tuvo, la verdad es que yo que conozco cómo son los síntomas, ahí sí mezclaron de tantos trastornos que realmente no reflejaron lo que es una realidad. Y por supuesto que el cine pues recurre también a la fantasía, a la exageración, ¿no? Estamos viendo también la imagen ahí de la película de Fragmentado, que habla de los trastornos de personalidad múltiple, que sí existen, la ciencia dice que sí existen y sí hay investigación sobre esto. Claro que ahí pues ya lo dibujan al final una de sus personalidades como si fuera una bestia, ¿no? Y sí, que sube sus músculos y demás. Y pues esto realmente lo que sucede es que está exagerando un poco el cine, pero sí tiene mucho. Fíjate, tan interesante está, te decía lo de los trastornos de personalidad, que una de las personalidades puede tener enfermedades como diabetes, como alta presión, y la otra no, y se los pueden medir, les pueden medir el azúcar, les pueden medir la presión, y cuando está en un tipo de trastorno de personalidad presenta médicamente hablando esta sintomatología, y cuando no la presenta. Fíjate qué interesante. Extraño, qué interesante, pues la manera en la que la mente juega su parte, ¿no? Y produce todo este tipo de trastornos en las personas. Elizabeth, hay una gran interrogante con respecto a estos personajes tan malévolos. ¿Será acaso que sufren de alguna experiencia en su niñez que los lleva? A mí me parece que esto es muy difícil, porque por traumática que sea la experiencia que puedas tener, creo que
muchas personas han tenido experiencias muy traumáticas, experiencias de guerra, por ejemplo, y no necesariamente se convierten en asesinos seriales, o es una cuestión fisiológica, es decir, así se nace con alguna deficiencia en algunas áreas del cerebro que son afectadas y que, como en el tema de la empatía, ¿no? Hay personas que nacen con inhibido esta parte de la empatía y pues realmente no sienten... no tienen sentimientos hacia las personas, ¿no? Fíjate que sí puede ser algo fisiológico y por supuesto que una experiencia de trauma no bien trabajada. ¿Por qué te digo lo fisiológico? Fíjate, en los inicios precisamente del estudio del cerebro, en una ocasión un trabajador se accidenta y se inserta un tubo en el cerebro. A partir de entonces cambió su manera de ser de esta persona, empezó a ser agresivo, empezó a ser poco empático y entonces se dieron cuenta que esa parte del cerebro que se le afectó porque sobrevivió, pues le inhibía esta cuestión de cuidar los sentimientos de los demás y todo esto, tan así que fíjate que en esos tiempos se hacía una trepanación, que quiere decir que les extirpaban esa parte del cerebro, fíjate. ¿Como lobotomía o cómo? Exactamente. ¿Lo lobotomizaron? Igual, de alguna manera, los electroshocks pensaban que iban a inhibir a estas personas con estos trastornos. Entonces, si te fijas, antes el trastorno mental era tratado como exorcismos, cuestiones esotéricas, y ya se dieron cuenta que realmente es una cuestión médica y que bajo control esto puede disminuir. Exactamente. Qué importante, qué interesante. Te agradezco mucho, Elizabeth, el segmento del día de hoy, la visita. Gracias. Y la nos vemos pintita. el próximo martes. Qué chula. Muchas gracias. Nos vemos, Elizabeth Sapien, la próxima semana. Información.